Buen día. En este día 2 de abril de 2022 se está cumpliendo ya el primer año de que mi querida esposa, mi querida Florecilla, partió de este mundo para ir a un lugar bellísimo, como lo es el reino de Dios. Gracias a Dios que ella, de acuerdo a las promesas de nuestro Dios Todopoderoso, no puede vernos, porque ella está en una felicidad total, como escrito está en Apocalipsis 21:3. Y oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo y Él será Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Es muy diferente cuando se va a un lugar de tormento. Ahí el alma o la persona está consciente, como dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, y escrito está en Lucas 16:27. El otro replicó: entonces te ruego, Padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darle su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: no lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le replicó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Yo le doy infinitamente gracias a Dios porque mi esposa no puede ver lo que aquí está pasando, porque eso interrumpiría su total felicidad. Y como lo hemos mencionado antes en muchas ocasiones, ella, mi esposa Gloria, en el testimonio 1 les hizo la invitación a que todos los familiares, amigos, vecinos y demás personas conocidas pudiéramos reunirnos cuando todos partamos de este mundo en ese lugar bellísimo. Y yo les estoy y les estaré haciendo llegar toda la información que nos permita poder reunirnos en el reino de Dios. Pero si usted no escucha la información, no le pone la atención debida o no le interesa, es casi imposible que esa bella reunión en la eternidad se pueda dar, porque el pase o el boleto para ir al reino de Dios es único, y ese es por medio de la muerte. Partiendo de este mundo, o vamos al reino de Dios o vamos a un lugar de tormento por toda la eternidad. Ya no se puede rectificar o comprar otro boleto para modificar nuestro destino. Haga de cuenta que mi esposa, cuando partió de este mundo, tomó un boleto hacia un lugar cerca del Polo Norte, porque estaba haciendo todo lo que está escrito en la Biblia. Pero si nosotros no hacemos lo que la Biblia nos indica, es como si estuviéramos tomando un boleto para ir a un lugar en el Polo Sur, a un lugar opuesto completamente. Por lo tanto, es imposible que volvamos a encontrar vías que hay en ese bello lugar, en donde mi querida Florecilla se encuentra en el reino de Dios. No porque ella haya sido una muy buena persona, de ninguna manera. Ella solo era obediente al llamado de Dios, porque nadie somos buenos, como lo dijo Jesucristo, y escrito está en Marcos 10:18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Lo único que nuestro Dios nos pide es que hagamos lo que nos dejó escrito en la Biblia, como escrito está en primera carta de Juan 5:3. Amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son pesados. Por favor, escuche toda la información que se le ha hecho llegar, la que se le hace llegar en este momento y toda la demás información que se le hará llegar en el futuro. Porque aunque usted no la escuche ni le interese, yo se la voy a seguir enviando. Por el amor que les tenemos, queremos que se acerquen al Dios verdadero, como escrito está en 2 de Corintios 5:18. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación, pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo,
como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Dese la oportunidad de escuchar. Yo le aseguro, sin temor a equivocarme, que no se va a arrepentir, porque es lo que está escrito en la Biblia, y es encaminada a la salvación de nuestras almas. Por el amor que les tenemos, es que no queremos que vayan a un lugar de tormento o de sufrimiento por toda la eternidad, y que por lo tanto ya nunca más nos volvamos a ver. Que Dios les bendice grandemente. Página 1, Revelaciones 4. Ritos, celebraciones, ceremonias o tradiciones que se celebran o se hacen en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que no están de acuerdo a lo que Dios, por medio de los santos hombres de Dios, que por inspiración del Dios Todopoderoso, de su Santo Espíritu o de ángeles enviados por Dios, escribieron en la Biblia. Y todo esto de acuerdo a lo escrito en la Biblia Católica Latinoamericana. La Biblia, libro inspirado por Dios. Para cualquier cosa que vayamos a realizar en esta vida, debe de haber un punto de referencia. Y para las cosas de Dios, Él nos dejó su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Ahí quedó escrito todo lo que debemos saber de Dios y todo lo que debemos hacer para llegar a su presencia divina cuando nos toque partir de esta vida o de este mundo por medio de la muerte. Y todo lo dejó tan claro que no vamos a tener ninguna excusa cuando lleguemos a estar ante Él en el juicio final. Porque todos, absolutamente todos, vamos a estar en ese juicio. Ninguno de nosotros nos vamos a salvar de estar en él, como escrito está en Último Juicio, Apocalipsis 20:11. Luego vi un trono grande y espléndido y a uno que estaba sentado en él. El cielo y la tierra huyeron al verlo, sin que se quedaran huellas de ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro libro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos, de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. El mar devolvió los muertos que guardaba, y también la muerte y el lugar de los muertos devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esto que dice el versículo 15, y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Antes de esto, en este mismo pasaje, en el versículo 14, dice, este lago de fuego es la segunda muerte. Y esto se refiere a la muerte por toda la eternidad. Aquí se comprueba una vez más cómo la Biblia se interpreta a ella misma. Y esto es porque en innumerables pasajes bíblicos nos dice que si no estamos haciendo solo lo que está escrito en la Biblia, no estamos haciendo su voluntad. Y si estamos haciendo otras cosas que no están escritas en la Biblia, entonces vamos a ir no a su presencia divina, sino a un lugar de tormento. Y aparte de todo esto, vea lo que dice en el versículo 12. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. Ahí está quedando todo escrito, absolutamente todo. Ahí va a aparecer cuántas veces y qué personas le hablaron a usted de la Biblia y cómo usted rechazó su palabra por seguir religiones, doctrinas de hombres, falsas doctrinas, mitos y tradiciones, y sobre todo la idolatría, que tan abominable es para Dios, como escrito está en Éxodo 21. Entonces Dios dijo todas estas palabras: Yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí.
No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Y Éxodo 20:22, Yahvé habló a Moisés, esto dirás a los hijos de Israel. Ya han visto cómo yo les he hablado desde el cielo. No pondrán junto a mí dioses de plata ni de oro. Aquí dice claramente que no podemos decir que creemos y adoramos al Dios verdadero y tenemos estatuas e imágenes que no representan al Dios soberano y todopoderoso, las cuales ponemos a la par del Dios verdadero, que aunque no le veamos, está presente en todo lugar. Para que no hubiera ninguna duda ni ninguna interpretación errónea de su palabra, dejó estipulado que su palabra escrita en la Biblia solo puede interpretarse por lo que ahí está escrito en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia no solo se puede interpretar por la misma Biblia. Nadie la puede interpretar a su manera, como escrito está en segunda carta de Pedro 1:20. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. También debe quedar muy en claro que lo que está escrito en la Biblia no se contradice ni el Antiguo Testamento ni con el Nuevo Testamento. Todo se complementa, pero nunca se contradice. Teniendo todo esto presente y considerando que como base se tiene a la Biblia para conocer de Dios, tenemos todo lo necesario para, en base a la Biblia Católica Latinoamericana, analizar todo lo que se hace en la Iglesia Católica Romana. Esto que se va a analizar no es para contender, ya que la palabra de Dios, la Biblia, no es para contender. Todo esto se hace como una aclaración a todo, y todo está basado en la Biblia Católica Latinoamericana, por lo que si hay alguna inconformidad, duda, contradicciones o desavenencias, las reclamaciones tendrían que hacerse a la Biblia, porque repito, todo está basado en la Biblia y queda todo escrito para que usted con su Biblia pueda constatar, comprobar, estudiar y analizar todo lo que aquí se está informando. Ya que este contenido no es de sabiduría humana, absolutamente todo está con los respectivos versículos que de la Biblia se han tomado y escritos en esta información para que usted pueda constatarlo todo. Y se han resaltado con letra más negrita y subrayados todos los versículos para que se puedan identificar con mucha facilidad. Aclaro también que yo fui una persona muy católica, ya que fue la religión que mi madre me inculcó y toda mi familia es católica, y que estuve desde mi niñez muy metido en todo lo que la Iglesia Católica enseña. Puedo decir que todo lo que expreso lo hago con conocimiento de causa, ya que fui un católico participante activamente en muchas de las actividades que se realizan en la Iglesia Católica. Participé en actividades, reuniones con sacerdotes, participé en el movimiento familiar cristiano y en muchas otras actividades de las cuales hay personas a las que estimamos tanto que son parte activa actualmente en la Iglesia Católica, que pueden dar testimonio que lo que digo es cierto. Por lo tanto, si usted se considera un católico de hueso colorado, casi sin temor a equivocarme, yo puedo decirle que yo era el doble o el triple o más que usted. Pero le doy gracias a mi Dios por haberme permitido conocer toda la verdad escrita en la Biblia. No que alguien me haya lavado el cerebro, y si es así, me lo ha lavado todo lo que está escrito en la Biblia. No por las personas que me hablaron de esta verdad, ya que esas personas solo me dijeron lo que está escrito en la Biblia. Y pude darme cuenta que muchas de las actividades que se realizan en la Iglesia Católica, alrededor de un 80%, no están cimentadas en la palabra de Dios, sino en invenciones de hombres, o sea, doctrinas de hombres o doctrinas falsas. Y lo que es peor, que se usan muchas verdades a medias, lo que finalmente es una mentira, porque una verdad a medias o una mentira a medias no es más que una mentira. Y es por eso que estoy haciendo esta declaración,
porque dice la Biblia y escrito está en Santiago 4:17. El que sabe pues lo que es correcto y no lo hace, está en pecado. Aclaro también que no porque una mentira sea repetida millones de veces, deja de ser mentira. O porque una mentira sea creída por millones de personas, se vaya a convertir en una verdad. Lo que es mentira y lo que es verdad es verdad. Por eso está el dicho que dice, la mentira dura hasta que la verdad aparece. Porque la mentira, por mucho tiempo que permanezca, al momento de aparecer la verdad, esta mentira desaparece, porque ya no puede tener razón de ser, porque es mentira y no puede prevalecer cuando aparece la verdad. Y la verdad sí permanece por siempre y para siempre, como todo lo que está escrito en la Biblia. Y es el único libro que todas las profecías que ahí están dadas se han ido cumpliendo cuando su tiempo se ha ido cumpliendo. Y esto es de alrededor de un 80%, que ya se han cumplido. Por lo tanto, y por lógica, que si ya se cumplió alrededor de un 80%, también se va a cumplir el alrededor del 20% que falta por cumplirse. Lo queramos nosotros o lo creamos nosotros o no. También aclaro que es de entendidos y de gente de bien y honesta rectificar lo que uno está haciendo cuando se llega a comprobar que estaba engañado. No hay que aferrarse a que porque mi madre, mis padres o mi familia me lo inculcó, yo voy a seguir porque ella o ellos me lo inculcaron y así voy a llegar hasta mi muerte. Y yo también voy a seguir inculcando esto por siempre a toda mi familia, aunque yo llegue a comprobar que es una mentira, que ellos también estaban engañados. Y si yo llego a conocer la verdad, es mi deber, en primer lugar, rectificar mi camino y en segundo lugar, hacerle ver a mi madre, mis padres o familia, amigos o vecinos que están en un engaño. Vea y analice lo que nuestro Señor Dios Jesucristo dijo y el apóstol Juan escribe en Juan 8:31. Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y lo más importante de todo esto es que quede muy claro que la salvación es personal. Es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Y como todo queda escrito en los libros de Dios, no vamos a poder decir, es que me dejé influenciar por mi familiar, por mi amigo o por cualquier otra persona, porque la responsabilidad de ser salvo es de cada uno de nosotros. Y de esto vamos a entregar cuentas en el día del juicio final. Claro está, y hay que hacer la aclaración, que aquella persona que influya sobre otra para que ésta se pierda, tiene que dar cuenta de esto, como escrito está en Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos, tropiezos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. En base a este versículo anterior, debemos tener mucho cuidado de todo lo que estemos inculcando a todas aquellas personas que dependen de nosotros y a las que amamos, porque si los estamos llevando por camino de perdición, hacia la perdición de sus almas, a cada uno de nosotros también se nos va a pedir cuenta y sobre todo se nos juzgará y el castigo es muy grande de todo esto. Y por esta gran responsabilidad es que debemos informarnos, estudiar, investigar y de manera muy especial pedir la dirección a Dios para que nos ilumine para saber qué es la verdad. Se anotan los siguientes pasajes bíblicos, entre muchos otros que hay, para reafirmar cómo la palabra de Dios es el fundamento de nuestra relación con Dios. Salmo 119:100. Superé a los ancianos en saber, pues guardo tus ordenanzas. Aparté mis pasos de todo mal camino, pues quería ser fiel a tu palabra. De tus juicios no me he apartado, pues tú me los enseñas. A mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca.
Tus ordenanzas me han dado la inteligencia, por eso odio cualquier ruta mentirosa. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Las bases de la fe. Segunda carta de Pedro 1:16. En efecto, no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad, cuando recibió de Dios Padre, gloria y honor. En efecto, llegó sobre él la propia palabra de la gloriosa majestad. Este es mi Hijo muy querido, el que me agradó elegir. Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo, estando con él en el Monte Santo. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas, y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro, hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brilla en sus corazones. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Es necesario enfatizar lo que nos dice el apóstol Pedro en el versículo 19. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas. Analice esto muy detenidamente. Se está refiriendo a lo que los profetas nos dicen. ¿Y dónde podemos ver eso? Pues solo en la Biblia, en ningún otro libro. Porque solo en la Biblia está la verdad, ya que está escrita por los santos hombres de Dios. Segunda carta de Pedro a Timoteo 3:12. De igual manera, serán perseguidos todos los que quieran servir a Dios en Cristo Jesús. Mientras tanto, los pecadores y los embusteros irán de mal en peor, engañando y engañados a la vez. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo buen trabajo. En este pasaje anterior hay profecía sobre la falsa doctrina, como escrito está en los versículos 13. Mientras tanto, los pecadores y los embusteros irán de mal en peor, engañando y engañados a la vez. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Carta a los Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, enviado no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Pablo enseña lo que recibió de Dios. Carta a los Gálatas 1:11. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por una revelación de Cristo Jesús. Segunda carta de Pedro 3:15. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En estos versículos anteriores y en algunos otros dados anteriormente, ya los apóstoles están profetizando sobre las religiones, las doctrinas falsas, doctrinas de hombres, y sobre los mitos y tradiciones que solo han llevado al hombre a la idolatría. Vea lo que dice Pedro acerca de Pablo en los versículos de segunda carta de Pedro 3:16. E insiste sobre todo esto en todas sus cartas,
Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. Jesucristo, la piedra sobre la que se instituye la iglesia. Para entender todo esto, se toman en cuenta otros pasajes de la Biblia donde hay analogías y se explican con ejemplos de la misma Biblia. ¿Qué son estas? ¿Qué es una analogía? Según Wikipedia. Analogía del griego anaioia, ana, reiteración o comparación, y logos, estudio, significa comparación o relación entre varias cosas, razones o conceptos. Comparar o relacionar dos o más seres u objetos a través de la razón, señalando características generales y particulares, comunes que permiten justificar la existencia de una propiedad en uno a partir de la existencia de dicha propiedad en los otros. En el aspecto lógico permite comparar un objeto con otro, en sus semejanzas y en sus diferencias. Una analogía permite la deducción de un término desconocido a partir del análisis de la relación que se establece entre dos términos desconocidos. La analogía posibilita una inductiva de argumentar, nos permite intentar representar un pensamiento o experiencia respecto a un objeto a través de una comparación de distintas dinámicas o situaciones, dando a entender que éstas comparten similitudes. Por ejemplo, modelo atómico de Bohr, sobre la base de la llamada teoría atómica, establece una analogía entre el átomo y el sistema solar. Esto no quiere decir que el modelo del átomo sea lo mismo que el sistema solar, sino que hay similitud entre uno y otro. Evangelio según San Juan 2:17. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Evangelio según San Mateo 26:59. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte, pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron 2 que declararon: este hombre dijo, yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en 3 días. Evangelio según San Mateo 27:39. Los que pasaban por ahí lo insultaban, movían la cabeza y decían: vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Evangelio según San Marcos 14:57. Algunos lanzaron esta falsa acusación: nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días construiré otro, no hecho por hombres. Pero tampoco con estos testimonios estaban de acuerdo. En estos pasajes anteriores se ve la analogía del templo, o sea, el edificio y el cuerpo de Jesucristo, como claramente lo dice en lo leído anteriormente en Evangelio según San Juan 2:21. En realidad, Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Evangelio según San Juan 4:9. La samaritana le dijo: ¿cómo tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber,
tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Es acaso más grande que él? Jesús le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua. En este caso, o en esta analogía, no se está refiriendo a dejar de tener sed y ya no tomar agua, o que el agua sea viva, o como le dice la mujer samaritana, que ya no tendrá que ir a sacar agua del pozo, como escrito está en Evangelio, según San Juan 4:15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua. La analogía se refiere a saciarnos de toda su palabra escrita en la Biblia, y que nos lleva a la vida eterna, esto es, a la salvación de nuestras almas. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. En esta analogía no se está refiriendo a que Él se convierta en pan literalmente, y todo aquel que se coma ese pan ya nunca más va a tener hambre ni sed. Por lo tanto, ya no va a comer ni a beber nunca más. Se moriría, hablando humanamente. Se está refiriendo a que todo aquel que se alimenta de su palabra, cree en Él, guarda su palabra y hace su voluntad divina como escrita está en la Biblia, ya nunca más va a tener hambre ni sed de religiones, falsas doctrinas o doctrinas de hombres, de mitos y tradiciones, y sobre todo va a aborrecer, como está escrito, que Dios aborrece la idolatría, y sobre todo va a obtener la salvación de su alma y a tener una vida eterna en el reino de Dios. A esto se refiere que ya nunca va a tener hambre ni sed, porque es por toda la eternidad. 8:12. Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Aquí en esta analogía se refiere a esa luz propia que nuestro Señor Dios Jesucristo tiene, no a que se va a convertir en una lámpara literalmente para alumbrarnos aquí en la tierra. Esa luz es la luz de su palabra, que es todo lo que está escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Y que si hacemos otras cosas que no están escritas, vamos a andar en tinieblas y a ser enjuiciados, como escrito está en Juan 3:19. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Y esa luz verdadera es como escrito está en Apocalipsis 21:23. La ciudad no necesita luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Juan 10:7. Jesús pues tomó de nuevo la palabra, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí se refiere esta analogía que solo por medio de Jesucristo tenemos acceso a su redil, o sea que es la única puerta por la que podemos entrar para formar parte de su rebaño. Todo lo demás que hagamos que no está escrito en la Biblia no nos llevará a formar parte de su rebaño. Juan 14:6. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. En esta analogía nos está diciendo claramente que solo hay un solo medio o una sola vía por el que hay que ir para llegar a Dios Padre. No hay más vías de acceso ni caminos que nos lleven a la salvación de nuestras almas y por lo tanto a la vida eterna. Es un solo y único camino. Lucas 22:14. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer,
Porque se lo digo, ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Institución de la Cena del Señor. Primera carta a los Corintios 10:23. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Esta analogía del pan común y corriente, solo que sin levadura, por lo que se llama pan ácimo, y el cuerpo de nuestro Señor Dios Jesucristo y el jugo de uva como su sangre, es una institución hecha por el mismo Hijo del Dios Altísimo, nuestro Señor Dios Jesucristo. Y claramente lo dice, que es para conmemorar o recordarlo a Él. En ningún momento dice que textualmente Él se va a convertir en el pan y que el jugo de uva se va a convertir en su sangre, como claramente escrito está en Lucas 22:19. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Todo esto está escrito en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y en las cartas del apóstol Pablo que se han leído anteriormente, y otros pasajes más de la Biblia. Estos ejemplos de todas estas analogías vistas anteriormente es para comprobar cómo se expresan en la Biblia muchas de sus enseñanzas, y sobre todo de nuestro Señor Dios Jesucristo, y cómo estas que se han visto existen muchas otras más. Se han visto todos estos ejemplos para que pueda comprobarse la analogía de Dios o nuestro Señor Dios Jesucristo como una roca o una piedra, que es sobre quien se instituye su iglesia. Número 1. La analogía que hace que la Iglesia Católica caiga en su primer y más grande mentira. El apóstol Pedro no puede ser el primer papa, como ellos lo consideran, porque no siguen los mandamientos que la Biblia enseña y que el mismo apóstol Pedro predicaba. Según la tradición católica, la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo. El Nuevo Testamento registra las actividades y enseñanzas de Jesús, su nombramiento de los 12 apóstoles y sus instrumentos para que continúen su trabajo. La Iglesia Católica enseña que la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en un evento conocido como Pentecostés marcó el comienzo del ministerio público de la Iglesia. Los católicos sostienen que San Pedro fue el primer obispo de Roma y el consagrador de Linus como su próximo obispo, comenzando así la línea ininterrumpida que incluye al actual pontífice, el Papa Francisco. Es decir, la Iglesia Católica mantiene la sucesión apostólica del obispo de Roma, el Papa, el sucesor de San Pedro. En el relato de la confesión de San Pedro, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, Cristo designa a Pedro como la roca sobre la cual se edificará la Iglesia de Cristo, mientras que algunos eruditos afirman que Pedro fue el primer obispo de Roma. Otros dicen que la institución del papado no depende de la idea de que Pedro fue obispo de Roma, o incluso de que haya estado en Roma. Muchos eruditos sostienen que una estructura de iglesia de presbíteros, obispos plurales, persistió en Roma
hasta mediados del siglo II, cuando se adoptó la estructura de un solo obispo y presbíteros plurales, que los escritores posteriormente aplicaron retrospectivamente el término obispo de Roma a los miembros más prominentes del clero en el periodo anterior y también a Pedro mismo. Sobre esta base, Oscar Cullmann y Henry Shadwell cuestionan si hubo un vínculo formal entre Pedro y el papado moderno. Y Raymond E. Brown dice que, si bien es anacrónico hablar de Pedro en términos de obispo local en Roma, los cristianos de ese periodo habrían considerado que Pedro tenía roles que contribuirían de manera esencial al desarrollo del papel del papado en la iglesia subsiguiente. Brown dice que estos papeles contribuyeron enormemente a ver al obispo de Roma, el obispo de la ciudad donde murió Pedro, y donde Pablo fue testigo de la verdad de Cristo, como el sucesor del Pedro, al cuidado de la Iglesia Universal. Lino, en latín Linus, conocido también como Papa Lino o Lino de Volterra, fue el sumo pontífice de la Iglesia Católica entre los años 67 y 76, y es considerado santo por la Iglesia, según las listas episcopales más antiguas de la Iglesia de Roma. Lino habría sido el primer sucesor de San Pedro al frente de la comunidad romana, por lo cual la Iglesia Católica lo considera el segundo papa. Lino es todavía hoy un personaje enigmático debido a la escasez de la información que se conserva acerca de él. Su nombre aparece mencionado en la Biblia, por lo que Irineo de León, Hegesipo de Jerusalén y Eusebio de Cesarea lo identificaron como un personaje del círculo de Pablo de Tarso. También Hegesipo de Jerusalén incluyó a Lino en la sucesión apostólica de Roma iniciada por los apóstoles Pedro y Pablo, e hizo notar que en tanto Lino como Clemente de Roma fueron contemporáneos de Pablo y sirvieron luego como obispos. Lino fue designado papa, aunque cabe anotar que durante los primeros siglos el vocablo papa era usado para dirigirse o referirse a los obispos de las ciudades importantes. Vivió un periodo difícil con una iglesia clandestina y todavía en construcción, y vivió diversas etapas de persecución contra lo que los romanos todavía consideraban una secta judía. Falleció finalmente en el año 76 o 78, probablemente martirizado. Su recuerdo se mantuvo olvidado durante mucho tiempo, hasta el punto de que Tertuliano llegó a considerarlo como sucesor de Pedro a San Cleto. Posteriormente se analizará paso a paso a cada uno de los llamados papas y lo que cada uno aportó para ir agregando a su doctrina, que es una doctrina de hombre, ya que la gran mayoría de lo que se hacen como ritos, celebraciones o tradiciones que la Iglesia Católica hace, no está basado en lo escrito en la Biblia Católica Latinoamericana o cualquier otra Biblia católica. Origen del papado según la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo identifica a través de la sucesión apostólica como el primer papa, basándose entre otros argumentos en la palabra que le dirigió Jesús: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que dice la Biblia Católica Latinoamericana. Los fariseos piden una señal. Evangelio según Mateo 16:1. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús, querían ponerlo en apuros y le pidieron una señal milagrosa que viniera del cielo. Jesús respondió: al atardecer ustedes dicen hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana, con este cielo rojo oscuro, hoy habrá tormenta. Ustedes pues conocen e interpretan los aspectos del cielo y no tienen capacidad para las señales de los tiempos. Generación mala y adúltera. Ustedes piden una señal, pero señal no tendrán sino la señal de Jonás. Jesús pues los dejó y se marchó. Los discípulos al pasar a la otra orilla se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo:
Tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos empezaron a comentar entre sí: caramba, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué se preocupan, hombres de poca fe? ¿Por qué no tienen pan? ¿Es que aún no comprenden? ¿No se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron? Ni de los 7 panes para los 4,000 hombres y cuántos cestos llenaron con lo que sobró. Yo no me refería al pan cuando les dije: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo puede ser que no me hayan comprendido? Entonces entendieron a lo que Jesús se refería, que debían tener los ojos abiertos no para cosas de levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Aquí se tiene otra analogía de la levadura, que no se refiere a lo que se le pone al pan, sino a la falsedad de los religiosos de ese tiempo, y que esta falsedad continúa hasta el día de hoy por los falsos líderes religiosos. La fe de Pedro y las promesas de Jesús. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Aquí se revelan 4 verdades bíblicas por las cuales no puede ser el apóstol Pedro sobre el que se edifica la iglesia de Jesucristo. En primer lugar, y de acuerdo a la gramática, tenemos que entender que es una conjunción gramática, y según Wikipedia tenemos: una conjunción es una palabra o conjunto de ellas que enlaza proposiciones, sintagma o palabra. Constituye una de las clases de nexos. No debe confundirse con los marcadores del discurso, nexos de orden superiores que unen texto, y no palabra, sintagma ni oraciones. Entre estas conjunciones tenemos conjunciones copulativas. Las conjunciones copulativas sirven para reunir en una sola unidad funcional 2 o más elementos homogéneos. Indican adición o suma. Soy, son y delante de palabras que empiecen por i, por eufonía, ni equivalente a y no, y que en expresiones como dale que dale o vuela que vuela. La conjunción más usada en la lengua coloquial es y. Sergio y Daniel pasean. Se repite frecuentemente en el lenguaje infantil como expresión sucesiva de enunciado. El perro es mi amigo y lo quiero mucho y juega conmigo. Este uso pleonásmico se mantiene en la lengua popular de las narraciones y como recurso expresivo intensificador. Por ejemplo, yo tengo un gato y el vecino tiene un perro. Por lo tanto, en la expresión escrita en Mateo 16:18, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. De acuerdo a la conjunción gramatical y, es muy claro que está pasando de hablar de Pedro a hablar de Jesucristo. Esto es similar a cuando está hablando de la destrucción del templo, pero se está refiriendo a su cuerpo. Y todos los ejemplos vistos anteriormente de analogías, de acuerdo a la Biblia, que claramente se han explicado anteriormente, para que llegando a este punto lo pudiéramos entender más fácilmente. 2. La segunda verdad
por la que Pedro no puede ser el fundador de la Iglesia de Jesucristo es porque cuando le dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no se está refiriendo a Pedro, ya que en toda la Biblia se habla de la roca o piedra, pero siempre se está refiriendo a Dios Padre o a Dios Hijo, o sea, a nuestro Señor Dios Jesucristo. Como claramente se vieron algunas de las profecías de todas las que hay y que a este respecto se vieron en Revelaciones 3, de lo cual se pondrá a continuación lo ahí visto y se verá primero la profecía y luego veremos lo de su cumplimiento. Profecía número 4. Tiempo, alrededor de 1440 años antes de Jesucristo, aproximadamente. Profecía, solo Dios es la roca o piedra angular. Deuteronomio 32, 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, y todos sus caminos son justicia. Continuación 1 de la profecía. Es Dios leal, enemigo del mal, es recto y justo. Tiempo, alrededor del año 500 antes de Jesucristo. Job 38:6. ¿Sobre qué están puestas sus bases o quién puso su piedra angular? Tiempo, año 485 a 398 antes de Cristo aproximadamente, mencionado en el libro de Esdras 3, 10, 11, Salmo 118, 22. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Tiempo, siglo 7 antes de Cristo, año 738 aproximadamente. Isaías 8:14. Él es un santuario para los dos reinos de Israel, pero también es piedra donde se tropieza y roca que hace caer, y será como una red y una trampa para la gente de Jerusalén. Es ahí donde muchos tropezarán, caerán y se quebrarán, quedarán atrapados y presos. Continuación 2 de la profecía. La piedra angular, Isaías 28:16. En vista de todo esto, el Señor Yahvé les dice, yo mismo voy a colocar una piedra en Sión, una piedra escogida, una piedra angular. Siglo 7 antes de Cristo, año 738 aproximadamente. De gran valor y firme, el que se apoye en ella no se moverá. Y muchos otros pasajes más. Cumplimiento de la profecía, la fe de Pedro y las promesas de Jesús. Mateo 16:13. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Hechos 4:10. Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre que está aquí sano delante de ustedes, ha sido sanado por el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Afirmación 2 del cumplimiento de la profecía.
Cristo es la piedra angular. Primera carta de Pedro 2:3. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, y que sin embargo es preciosa para Dios, que la escogió. También ustedes, como piedras vivas, se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Dice la Escritura: yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ustedes pues que creen recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que deberían afirmarse. ¿Acaso el profeta Isaías se está refiriendo en el capítulo 28, versículo 16, al apóstol Pedro? Claro que no. Se está refiriendo a nuestro Señor Dios Jesucristo, y esta profecía fue escrita más de 700 años antes del nacimiento de Jesús. Como puede observarse claramente, siempre que en la Biblia se habla de piedra o roca, se está refiriendo a Dios y de manera muy especial a Jesucristo, y no a ningún ser humano. Y es de hacer mucho énfasis que el mismo apóstol Pedro hace la aclaración que la piedra es nuestro Señor Dios Jesucristo, como lo dijo en Hechos 4, 10 al 12, y lo reafirma en primera carta de Pedro 2, 3 al 8, pasajes de la Biblia leídos anteriormente. Y todo esto se reafirma con lo que el apóstol Pablo dejó escrito en Efesios 2:18. Y por él, los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios, están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. ¿Por qué Pablo no les dice aquí a los efesios que están cimentados en la piedra que es Pedro? Porque nunca los grandes hombres de Dios consideraron en ningún momento a Pedro como la piedra sobre la cual se estaba edificando la iglesia de Cristo. Porque eso nunca ha sido así, como la Iglesia Católica lo ha querido considerar erróneamente. Y hay muchos otros pasajes más que nos hablan sobre quién es la piedra o roca, entre los cuales solo se mencionará uno más, donde Pablo escribe a los romanos, como escrito está en Romanos 9:30. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que los paganos que no buscaban el camino de justicia lo encontraron? Hablo de la justicia, que es fruto de la fe. Israel, en cambio, que buscaba en la ley un camino de justicia, no alcanzó la finalidad de la ley. ¿Y por qué? Porque se ataba a las observancias y no a la fe. Y tropezaron con aquel que es la piedra de tropiezo, como está escrito: mira que pongo en Sión una piedra para tropezar, una roca que hace caer, pero el que crea en él no será confundido. ¿Por qué Pablo no les dice aquí también a los romanos que tropezaron en Pedro, que es la piedra de tropiezo? Porque desde ningún punto de vista se considera a Pedro como la piedra sobre la cual está fundada la iglesia de Cristo. 3. La tercera verdad bíblica por la que Pedro no puede ser sobre quien se ha fundamentado la iglesia de Jesucristo es porque no hay ninguna profecía bíblica que nos diga algo al respecto. Esto es lo fabuloso y fantástico que la Biblia soporta y complementa todo. Nada se puede dar porque al hombre se le ocurra o invente algo. De acuerdo a lo que Dios nos ha dejado por escrito, todo tiene que ser comprobado como una verdad bíblica. De lo contrario, es una mentira. ¿Acaso en alguna de las profecías vistas anteriormente está refiriéndose a Pedro? 4.
La cuarta verdad bíblica sale de este mismo pasaje, como está escrito en Mateo 16:18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. El apóstol Pedro no tiene la potestad de Dios para que sobre él se edifique la iglesia, y que además los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Esto solo puede decirse de Jesucristo. El apóstol Pedro es un simple mortal como usted o como yo. El único que no ha sido retenido por la muerte es Jesucristo, a quien nuestro Padre Dios lo resucitó de los muertos. De Pedro, según esto, en el mismo Vaticano tienen sus restos en un sepulcro. Y aquí viene la confirmación por parte de la Biblia. Y como todas las profecías de la Biblia, solo en la misma Biblia está la respuesta, como escrito está en Apocalipsis 1:18. El que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Escribe pues lo que has visto, tanto lo presente como lo que ha de suceder después. ¿Acaso en este pasaje bíblico se está refiriendo al apóstol Pedro? Este versículo confirma la profecía que dio nuestro Señor Dios Jesucristo, porque su reinado es por siempre y para siempre, porque está más allá de esta vida o este mundo, porque es por toda la eternidad. Pero gracias a Dios, porque como lo dice el mismo apóstol Pedro y escrito está en segunda carta de Pedro 1:20, sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Y todo esto se reafirma en que la Iglesia de Jesucristo tiene un solo y sumo sacerdote, que no es terrenal, como escrito está en Hebreos 7:21. Él fue confirmado con este juramento. El Señor lo ha jurado y no se vuelve atrás. Tú eres sacerdote para siempre. Esta es la prueba de que Jesús viene con una alianza mucho mejor. Los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro porque siendo mortales no podían permanecer. Jesús en cambio permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Así había de ser nuestro sumo sacerdote, santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos. Y todo lo dicho por Dios y que está escrito en la Biblia es cierto, como escrito está en el pasaje anterior en Hebreos 7:21. Él fue confirmado con este juramento. El Señor lo ha jurado y no se vuelve atrás. Tú eres sacerdote para siempre. Dios no miente, ni se arrepiente de lo que ha dicho, y escrito está en la Biblia. Con esto se reafirma aún más todo lo que todo se va a cumplir como escrito está en Números 23:16. Yahvé se presentó a Balaam y puso una palabra en su boca. Luego le dijo, regresa donde está Balac y transmítele esta palabra. Balaam volvió donde estaba aquel que seguía de pie al lado de su holocausto. Con los jefes de Moab, Balac le preguntó a Balaam, ¿qué dijo Yahvé? Y Balaam proclamó su poema. Levántate, Balac, escucha, pon atención, hijo de Zippor. Dios no es un hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para volver atrás. Arrepiente. ¿Dice él algo sin que lo haga? ¿O habla sin que actúe? Si nuestro Dios, nuestro Señor Dios Jesucristo hubiera querido referirse a Pedro, lo más sencillo es que le hubiera dicho, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre ti, que eres la piedra, edificaré mi iglesia. Pero lo que aquí se está dando es una profecía de los últimos tiempos, donde nuestro Señor Dios Jesucristo tiene que ser levantado como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él vendrá por su iglesia, porque esta no es un edificio, una institución, un conjunto de mitos y tradiciones. Su iglesia somos todos aquellos que estamos haciendo su santa y bendita voluntad, que es todo lo que está escrito en la santa y bendita palabra escrita
en la Biblia. En relación al día de Pentecostés, que es el segundo punto de apoyo para decir que Pedro es el primer papa, escuchemos y leamos lo que está escrito en la Biblia en Hechos de los Apóstoles 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo, y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y admiración: ¿pero estos no son todos galileos? Y miren cómo hablan, cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de la Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros, que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían: están borrachos. Jesús es proclamado por primera vez. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso en pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Escuchen lo que David decía a su respecto: veo constantemente al Señor delante de mí, está a mi derecha para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón y te alabo muy gozoso, y hasta mi cuerpo esperará en paz, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me colmarás de gozo con tu presencia. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras: no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. También es cierto
que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Pedro siguió insistiendo con más argumento, los exhortaba diciéndoles, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. La primera comunidad. Eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Se anota todo el pasaje que describe el día de Pentecostés, tal y como está escrito en la Biblia Católica Latinoamericana, para que quede muy en claro lo que el apóstol Pedro dijo, y que se pueda ver con solo escucharlo y leerlo, que no se hace casi nada de esto en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Si la Iglesia Católica toma como punto de partida e inicio de ella como iglesia este gran día, está omitiendo hasta el día de hoy 5 grandes puntos, entre muchos otros, que el apóstol Pedro habla claramente en los siguientes versículos. Número 1, versículo 2:21. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Léase claramente, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, y no como lo hace el catolicismo de rendir culto a imágenes de diferentes tipos entre santos y vírgenes, haciendo caer en la idolatría a sus seguidores y creyendo que por hacer esto serán salvos, y sobre todo dando preeminencia sobre Jesucristo a otros seres o dioses que no son dioses, y sobre todo considerando como intercesora para poder tener salvación de sus almas a la Virgen María. Número 2, versículo 2:29. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras: no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. ¿Qué promesa Dios le había hecho a David? ¿Y quién es el que dice este versículo que se sienta en el trono de Dios? Claramente lo dice, que levantaría al Cristo y que este es el que se sienta en su trono. Es muy importante entender que no se está refiriendo a un trono de este mundo. Esto le estaría quedando a usted muy claro si ya hubiera entendido y visto el documental El Reino Venidero, que es el reino instituido por Dios, donde Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. En este pasaje bíblico se puede comprobar lo que nuestro Señor Dios Jesucristo dijo, y escrito está en Juan 14:6. Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y queda ratificado como escrito está en Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El reino al que se está refiriendo es el reino eterno, y para llegar a este reino solo lo podemos hacer por medio de Jesucristo, no por ningún otro ser en esta tierra, llámese como se llame, mucho menos por medio de dioses que no son dioses, como los que se idolatran en la Iglesia Católica, mucho menos por estatuas e imágenes
que tienen de un Jesucristo crucificado, cuando Él vive por siempre. 3. Versículo 2:36. Sepa entonces con claridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. En ningún momento se habla de que la Virgen María, por ser la Madre de Dios, como lo instituye la Iglesia Católica, llegaría a tener más relevancia que el mismo Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ya que para entonces, y como estaba entre ellos en el día de Pentecostés, como escrito está en Hechos 1:12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como a media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Era lógico que el apóstol Pedro la hubiera mencionado dándole alguna relevancia en ese día tan especial. Pero ni en este día ni en ningún otro que se mencione en la Biblia se habla de ella, ni en ningún otro pasaje bíblico se menciona en la Biblia a la Virgen María como más relevante que el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, nuestro Señor Dios Jesucristo. Por supuesto que también no hay ninguna profecía bíblica que haga mención a que la Virgen María sería más relevante que el Hijo de Dios, a quien ella iba a procrear, ya que por obra y gracia del Espíritu Santo quedaría embarazada y daría a luz un niño llamado Jesús, como escrito está en Mateo 1:18. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Claro que se menciona cuando el ángel le da la noticia, como escrito está en Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. La Virgen María, como todos los hombres y mujeres de Dios que se encuentran en la Biblia, fue un instrumento más para todo el plan de salvación que Dios creó para darnos vida eterna. Vea lo que escrito está en el versículo 30. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. 4. Versículo 2:38. Pedro les contestó: Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Y en el 2:41, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. El apóstol Pedro hace mención al arrepentimiento después de haber creído en Dios, y que por su gran amor envió a su Hijo amado, como el Cordero sin mancha ni pecado, para que por el sacrificio del Hijo de Dios, nuestro Señor Dios Jesucristo, obtengamos la salvación de nuestras almas.
y pide que se bauticen para que sus pecados sean perdonados. En estos versículos el apóstol Pedro está hablando a hombres, mujeres y niños, porque eran familias las que llegaban al templo. Y dice el versículo 41, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Esto quiere decir que fueron bautizadas personas adultas y no niños recién nacidos, como lo ha instituido la Iglesia Católica por medio de ideas de hombres, papas, que lo único que quieren es comprometer a cada ser humano a que sin su consentimiento los bauticen de bebés, lo que no dice la Biblia, porque los bebés nada saben, para que ya se sientan comprometidos a ser miembros de la Iglesia Católica. De todo esto relacionado con el bautismo, se tendrá en su debida oportunidad todo el soporte bíblico de por qué las personas deben bautizarse de adultas, como lo hizo nuestro Señor Dios Jesucristo, que es nuestro ejemplo a seguir, y no habla de bautizo de bebés, lo que fue instituido por un papa como una doctrina de hombres o doctrina falsa. Número 5, versículo 242. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. En este punto 5, cuando dice a la fracción del pan, habla de la cena del Señor, que es similar a lo que él hizo con sus discípulos, lo que se conoce como la cena del Señor o la Santa Cena. No habla de una comunión en la que se lleve a cabo una confesión de pecados y luego recibir una hostia, como lo ha instituido la Iglesia Católica, de acuerdo a doctrina de hombres, papas, y hasta llegar a decir que la hostia es el cuerpo de Cristo, cuando el mismo Jesucristo nunca dijo esto realmente, sino en sentido figurado. Ahí se está refiriendo al pan normal, panes ácimos y sin levadura, como el que él utilizó, nuestro Señor Dios Jesucristo, cuando tuvo la última cena con sus discípulos. Todo lo relacionado con la cena del Señor se aclarará muy bien con todos los versículos que hablan a este respecto cuando se trate de este punto. Con esto queda muy claro que si dicen que el día de Pentecostés es el inicio de la Iglesia Católica, no están considerando lo que enseña el apóstol Pedro, que consideran como su primer papa, ya que están siendo desobedientes a él, enseñando otras cosas que, como se puede ver claramente, no es lo que él enseñaba, y mucho menos el verdadero evangelio que nuestro Señor Dios Jesucristo vino a enseñarnos cuando fue enviado por su Padre, y que para su nacimiento tuvo que escoger Dios una mujer, y fue cuando la Virgen María halló gracia ante los ojos de Dios Padre para ser el instrumento que permitiera que el Hijo de Dios viniera a este mundo. Pero ella no es una diosa, sino una simple mortal y un simple instrumento que Dios, por medio de su Espíritu Santo, escogió para la venida de su Hijo Jesucristo, para que fuera el Cordero sin mancha ni pecado, que al ser crucificado y resucitado nos está dando a todos los que creemos en él salvación y vida eterna. La Virgen María, al igual que todos los apóstoles y profetas, era una persona humana y no una diosa, como se tiene la información que sus restos mortales están en la iglesia del Sepulcro de María, en el Valle de Cedrón, en la cercanía de Jerusalén. Es, según la antigua tradición eclesiástica de los cristianos ortodoxos, el lugar donde fue puesto el cuerpo de María, Madre de Jesucristo. El sepulcro se encuentra a los pies del Monte de los Olivos, cerca de la Basílica de Getsemaní. Más claro que lo que dice la Biblia no puede quedar. Si usted decide seguir en una iglesia no instituida por Dios, siga en la Iglesia Católica y todas las demás iglesias que no hacen lo que dice la Biblia y que solo son doctrinas o enseñanzas de hombres, religiones que solo siguen mitos y tradiciones que solo han llevado a la humanidad a la idolatría. Todo lo que está fuera de la Biblia no es de Dios, así está escrito. Insisto en que si usted duda de toda esta información, tome su Biblia, se ponga a estudiarla, analizarla y corrobore lo aquí dicho, pero que también pida la opinión de su sacerdote, pastor o cualquier otro líder espiritual que usted tenga, porque está en juego la salvación de su alma.
y el llegar al reino de Dios. Y si usted no acepta esto, que es de acuerdo a la Biblia, que es la verdad, lo más seguro es que al partir de este mundo, por medio de la muerte, usted vaya a un lugar de tormento o sufrimiento llamado infierno. Pero como la salvación es personal y a cada uno se nos va a juzgar en el juicio final, nuestro Dios respeta su libre albedrío y solo usted va a ser el responsable de a dónde vaya a ir por toda la eternidad, si a un lugar de bendición o a un lugar de tormenta. Escuche y lea lo que está escrito en Hebreos 9:24. Pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres, figura del santuario auténtico, sino que Cristo entró en el propio cielo, donde está ahora ante Dios en favor nuestro. Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, a diferencia del sumo sacerdote que vuelve todos los años con una sangre que no es la suya. De otro modo hubiera tenido que padecer muchísimas veces desde la creación del mundo. De hecho, se manifestó una sola vez, al fin de los tiempos, para abolir el pecado con su sacrificio. Los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio. De la misma manera, Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como su Salvador, pero ya no será por causa del pecado. Se reafirma y enfatiza lo que dice el versículo 27. Los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio. Pídale de todo corazón a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo que le den sabiduría, inteligencia y discernimiento para poder entender todo esto y todo lo que está en la Biblia. Pídale de manera especial a Jesucristo que si Él dice que es el camino, que le ayude a reconocer ese camino porque usted quiere ir por él y no andar en otros caminos que no sean los correctos. Que si Él dice que es la verdad, que usted quiere conocer esa única verdad y seguir solo lo que es verdadero. Y que si Él dice que es la vida, que usted quiere tener esa vida plena, sobre todo porque usted quiere hacer suyas todas esas promesas que nuestro Dios Padre nos ha dejado, y que usted quiere ir al Padre, a su reino de gloria, para que Dios le ilumine, para que usted pueda tomar la mejor decisión para su vida eterna y para poder ir a un lugar de bendición y no a un lugar de tormento. Y como confirmación a todo esto vienen todas las demás revelaciones que a continuación se van a estar dando, tomando cada rito que la Iglesia Católica fue agregando por medio de los diferentes papas a sus ritos, celebraciones o ceremonias y haciendo todo el análisis de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia Católica Latinoamericana. El apóstol Pedro y la Virgen María se sentirían ofendidos por lo que se está haciendo y diciendo de ellos, ya que eran unos verdaderos siervos del Dios Altísimo, y ahora los tienen dentro de la idolatría y haciendo y diciendo tantas mentiras de ellos. Es muy importante enfatizar que del único libro que todas sus profecías se han ido cumpliendo, cuando sus tiempos se han ido cumpliendo, y que ya se han cumplido alrededor de un 80% de las profecías escritas, es la Biblia. Y es lógico pensar que el alrededor de un 20% que están por cumplirse los tiempos, estas profecías que están por cumplirse se van a cumplir, lo querramos nosotros o no, y lo que es más, lo creamos nosotros o no. Porque lo que Dios ha dicho y está escrito en la Biblia, muy claramente lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, y escrito está en Mateo 5:18. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Y también escrito está en Lucas 21:22, porque esos serán los días en que se rendirán cuenta y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en la Escritura. Y entre muchos otros versículos está Josué 21:45. Ninguna de las promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel quedó en el olvido. Todo se realizó y todo se ha cumplido y se cumplirá
porque lo dijo Dios. Número 23:19. Dios no es un hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para volver atrás, se arrepienta. ¿Dice él algo sin que lo haga? ¿O habla sin que actúe? El que es la gloria de Israel no puede mentir ni arrepentirse. Fin de Revelaciones 4.